Todos somos animales, con la activista Sandra Segovia. Intégrate a este programa y aprende junto a nosotros que todos los animales contamos con la misma capacidad de sentir y por lo tanto debemos respetarnos de igual forma. Todos somos animales. Sí, también tú. Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta emisión, ahora a través de Radio 3GS Digital, en la barra informativa de War Room. De nueva cuenta, nuestro agradecimiento a Daniel Flores por la invitación a participar en este espacio y pues invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, ya sea a través de las redes sociales de Radio 13 Digital, pero también a las nuestras, arroba Todos Somos Animales EBX en Facebook, Segovia San en Twitter y en Instagram. Y ya saben, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal en Spotify para escuchar los podcasts. Y la verdad es que en esta ocasión estoy muy contenta porque tengo un par de invitados que me moría de ganas de tener aquí para platicar de algo muy interesante que sucedió el pasado 5 de febrero y de lo que les vamos a contar un poquito más adelante. Déjenme les presento. En primera instancia, ella es doctoranda de Derecho Ambiental, involucrada en la defensa de los derechos de los animales por más de 25 años, con su tesis de maestría y de licenciatura orientada al tema de los animales, y que nos dedicamos a esto. Seguramente hemos recibido su ayuda en muchos casos con el paso del tiempo. Además, es catedrática en varias universidades, donde destaca su labor en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y quien también introdujo a la licenciatura en 2011 el Seminario de Legislación y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. Todos sabemos, además de la función tan importante que fungió en la Agencia de Atención Animal. Bienvenida, Enriqueta Garrido, a Todos Somos Animales. Muchísimas gracias, Sandra querida. Un gusto y un honor acompañarlos aquí a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Al contrario, oigan, y nos acompaña también, él es doctorando en Derecho Ambiental y ha estado involucrado en la defensa de los derechos de los animales por más de 20 años. Además, se desempeña como abogado postulante en su propia firma desde hace 25 años también, y ha llevado muchos procesos que tienen que ver con la defensa de los derechos de los animales. También es catedrático en diversas universidades e institutos donde imparte clases tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, y también participa en muchos foros y en eventos que tienen que ver con este tema. Bienvenido, Ricardo Tortolero, a Todos Somos Animales. Qué gusto tenerte. Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos encantados de colaborar, compartir un poquito de lo que hacemos y pues listos para lo que nos digas. Pues fantástico, cuéntenos. El pasado 5 de febrero se presentó esto que estamos todos en la comunidad muy contentos de tener, que es una publicación que se llama El Derecho y la Justicia de los Animales en México, y la verdad es que fue una presentación acompañada de muchas personas y que se recibió muy entusiastamente. ¿Por qué hacer un libro sobre este tema? Cuéntenos. Gracias. Pues mira, bueno, muchos o que los conocidos saben, nos encontramos todos los días desde que empezamos este movimiento o esta lucha legal para hacer valer los derechos que están insertos desde hace muchos años en las leyes y en las normas, reglamentos, etcétera, de los animales. Pues hemos tratado de que se muevan, ¿no? Porque sabemos que mucha gente o incluso muchos abogados siguen hablando de bienes cuando eso ya quedó en el pasado y no lo saben. O sea, en la actualidad mis alumnos llegan a 12º y me dicen, es que el profesor nos dijo que están como bienes en el Código Civil. Sí, les digo, pero hay cantidad de leyes que ustedes deberían de saber y de conocer, y saber que hay leyes generales, leyes federales, leyes locales, reglamentos, normas, en donde no te definen al animal como un bien, ¿no? Sino como un ser sintiente, como un ser con movilidad, con pensamiento, o sea, viene una definición legal en otros ordenamientos, ¿no? Entonces, quisimos, después de todos estos años pues, de trabajo, que eso se haga del conocimiento de más gente, que pueda tener acceso no solamente los protectores, no solamente, sino también que llegue a los abogados y que llegue a los estudiantes de derecho, como una materia, que se empiece a ver como una materia
independiente. Sí, ya, sí, Ricardo. Perdón, yo agregaría también lo siguiente. ¿Por qué hacer un libro de este tema? Bueno, porque una, pues la verdad es que tenemos un ratito en la materia, en el tema, en el ambiente de la protección desde el punto jurídico 100%, y partimos de la idea de la difusión. Queremos dar a conocer lo que existe. ¿Por qué? Porque hay demasiado ya lo dijo Enriqueta, a nivel local, federal, municipal, etcétera, y la gente no lo conoce, por más que tratamos de irlo de boca en boca explicando, pero no tiene el mismo alcance que ya sea una publicación. Segundo, porque también no hay en el mercado algún libro que hable del tema jurídico como tal, es decir, que tenga una compilación sobre lo que es la regulación jurídica de los animales. Hay muchos libros, evidentemente, pero que abordan temas y de manera, por supuesto, fabulosa, pero más centrados al aspecto filosófico. Entonces, aunque es algo, por supuesto, muy interesante, pero luego la gente dice, ¿y dónde dice que yo tengo la obligación de llevar a mi perrito con correa? ¿No? Algo tan sencillo como eso, como por supuesto, oye, ¿y dónde dice que si alguien lo agrede, lo puedo ir a acusar y cuál va a ser la sanción? Entonces quisimos por una parte compilar eso para que esté al alcance, porque muchas leyes incluso sus nombres a la gente a los 2 segundos de que le decimos el nombre se les olvida, ¿no? Entonces, al momento de decir, híjole, luego la busco, pues no la busco porque ya se les borró el nombre. Entonces, esa es la idea, difundir y compilar. Eso es. Oye, Ricardo, a veces no conoce las leyes ni la autoridad. Evidentemente es algo que nos pasa con mucha frecuencia. Afortunadamente hoy en día pues ya tenemos la facilidad de las computadoras, ¿no? De la tecnología, del internet, pero la verdad es que nos llegó a pasar hace, pues no tanto, a lo mejor unos 15 años, que llegábamos todavía con nuestras leyes impresas, y me voy a la Ciudad de México, ¿no? El tema concreto, la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. Sí. Quizás hablo del año 2004, 2005, esta ley es del 2002, no es la primera, es la segunda que hay de hecho, pero yo me acuerdo que llegaba a alguna, en ese entonces, delegación o con alguna autoridad y les decía, mira, aquí está mi ley, aquí dice esto, y les enseñaba el artículo y la hoja y hasta se lo subrayaba, y me decían, oiga, regáleme una copia, ¿no? Consíganme una copia de esta ley, por aquí no la conocemos, no la tenemos, y repito, no estaba como hoy de la facilidad de meterse a internet y descargarla en 2 segundos, ¿no? Entonces, efectivamente, eso que comentas es 100% cierto, la autoridad no tiene mucho conocimiento, y me permitiría ya agregar algo. Una pregunta que nos han hecho es, oye, ¿y para quién va destinado o dirigido este libro? La verdad es que, bueno, queremos primero que nada, pues difundirlo a todo mundo, y entre todo mundo entran la autoridad, los funcionarios públicos, que evidentemente a veces les inquieta, les llama la atención. Hay unos que en temas jurídicos, cuando ven la regulación, se dicen, oye, qué interesante, yo no sabía, y le echan ganas. Y hay otros que finalmente, pues su conducta sigue siendo la misma, pero por lo menos ya saben en qué se están metiendo, ¿no? Desde luego, aunque yo sí recomendaría después de darle echar un ojito a este libro, a que todos los que nos dedicamos a esto lo traigamos en la bolsa, porque efectivamente sí nos puede sacar de un apuro y sí lo podemos mostrar como evidencia, y la verdad es que se vuelve un material imperdible para todos los que estamos en este tema de la defensa de los derechos de los animales. Y me llama mucho la atención porque el primer capítulo del libro, ustedes se orientaron a hablar sobre el antropocentrismo. ¿Qué nos cuentan y por qué incorporar un capítulo de antropocentrismo en un libro como este? Bueno, hablamos un poquito de cómo cómo el ser humano se empieza a posicionar o se empieza a otorgar el título de ser el centro de todo el universo, ¿no? Que todo gire alrededor de él y para servirle a él, ¿no? Las leyes que tenemos, incluso ambientales, pues están hechos por los servicios que te proporcionan, no por respetar al elemento árbol, por respetar al elemento tierra, por respetar a cada uno de los elementos, y nosotros somos parte de esos elementos, ¿no? Entonces, empezar a entender que no somos el centro del universo,
ese título nos lo pusimos nosotros y nos lo ponemos y nos lo quitamos conforme nos conviene, ¿no? Si nos conviene, estamos en ese lugar y si no nos conviene, no. Y entonces dejamos de ver tantas cosas, dejamos de ser empáticos con otras especies, ¿no? Lo que tanto has hablado tú aquí con todos tus invitados en todos los programas, o sea, ¿qué tenemos que sentir o qué tenemos que pensar o entender para darnos cuenta que somos tan vulnerables? Ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Somos tan vulnerables a todo y creemos ser, bueno, el centro de todo, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por sentirnos parte de y no ser el todo y respetar a esas especies. O sea, a mí la verdad te digo, y como tú, como todos los que ven este programa y los que has invitado, eh, ¿cómo es posible que uses la piel de un ser indefenso para pisarlo, ¿no? O sea, hay cosas tan absurdas. ¿Cómo es posible que en nuestras leyes se siga permitiendo la mal llamada casa deportiva, ¿no? No es deporte, o sea, ¿cómo puedes llamarle deporte al acechar y al perseguir un animalito que solo único que quiere refugiarse, ¿no? ¿Cómo somos eso? Entonces, creo que es empezar a decir, a ver, ¿en qué posición estoy yo y en qué posición quiero seguir, ¿no? Creo que es una reflexión de dónde quiero seguir yo, quiero seguir siendo el que destruye, el que acaba, el que no ve a los demás seres, o quiero ser parte de ellos. Entiendo. Oigan, y ustedes que son expertos en todo esto y después de haber hecho este análisis tan exhaustivo, no pensando en lo que queremos a futuro, sino lo que realmente pasa con los animales en México. ¿Los animales tienen derechos? Sí, definitivamente ahí es incuestionable. Tienen muchos de todo tipo, unos de alguna manera, de manera muy, muy explícita, muy directa, y otros que son en cierta forma de manera indirecta, es decir, como lo comentaba Enriqueta, hay muchos temas en donde se regula una cuestión secundaria y de rebote se favorece a los animales, como por ejemplo la Ley Federal de Sanidad Animal, como por ejemplo una ley de la Ciudad de México que es reciente que se llama Ley Constitucional de los Derechos Humanos y del Ciudadano, que pues contrario a lo que uno pensaría en el tema que nos ocupa, es ley de derechos humanos. ¿Qué tienen que ver ahí los derechos de los animales? Bueno, pues se establece, pongo como ejemplo, el derecho humano se reconoce a nivel local y hasta a nivel federal, se reconoce a nivel local el derecho humano a un ambiente sano. Entonces se ponen, se establecen, se regulan ahí justamente que para tal efecto se deberá respetar, se le deberá brindar un trato digno y respetuoso a los animales y se establecen a su vez una serie de lineamientos que en su momento deben respetarse por las personas y por las autoridades, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo en donde una ley que busca aparentemente otra idea que es establecer, regular, reglamentar derechos humanos, pues de manera indirecta viene a favorecer a los animales. Entonces, de que hay derechos, los hay. La problemática es hacerlos valer y que se pueda dimensionar, todo el mundo que estamos en este tema lo conocemos, esa situación, porque la autoridad, pues sabemos que minimiza el tema, ¿no? Y dice, oye, espérame, a ver, ¿cómo? Aquí tengo una mujer que está golpeada, tengo desaparecidos, tengo los muertos aquí, tengo narcotráfico, tengo muchos temas. Oye, no me vengas aquí a quitar el tiempo con el perrito, ¿no? Con el gatito. Entonces, claro que hay derechos, están reconocidos, es lo que buscamos en el libro, que la gente vea unos derechos que uno dice, oye, está de maravilla. No estoy diciendo que nuestra regulación sea lo mejor que hay, No, ni la más avanzada, pero la verdad es que si le buscamos, encontramos cosas muy atractivas, muy benévolas, pero desafortunadamente, pues si no leemos, si no investigamos, pues nos damos con la idea de que no tienen derechos y como lo decía Enriqueta, que son cosas, ¿no? Y es de ahí, nos aplastan todo porque no hay forma de que la gente entienda, me refiero a autoridades, funcionarios, de que pues, son seres sintientes. Sí, desde luego. Pero sí. Oigan, pero siendo así muy justos, no todos los animales tienen los mismos derechos y los derechos de los animales pues van cambiando, ¿no? Dependiendo de la clasificación en la que se pongan también, que muchas veces va relacionada con el uso que se les da. ¿Cómo ven esta desigualdad de derechos que hay entre los diferentes tipos de animales?
Bueno, es que yo por eso pensaría que quisimos en este libro irnos primero a lo federal y luego a lo local, aterrizar un poco lo local, porque lo federal nos ayuda en todos los lugares de esta república, ¿no? O sea, en el municipio que quieras, en el estado que quieras, tenemos que ver primero esas generalidades. Y dentro de las generalidades hay términos muy importantes que no se hacen excepciones. Ajá, o sea, el bienestar animal dentro de la ley federal animal es esto, esto y esto, es que tengan comodidad, tranquilidad, no hay excepciones, o sea, no te están poniendo excepción. Mira, la excepción te va a aplicar para los animales de consumo, no es cierto, no hay excepciones y la misma autoridad lo desconoce. Ajá, y entonces ahí entramos con ese problema. Por eso sí queremos que este libro, como tú decías, lo subrayen, o sea, porque no sabes cómo ayuda. Y nosotros cuando parábamos los camiones que van con los cerditos, con los burros, con los caballos, con el matadero, o sea, tú sacas tu ley y le dices, a ver, aquí está, cuate, o sea, te estoy pidiendo que lo pares a este camión y que lo remitas, ¿no? A veces sabemos que es muy difícil remitirlos por las condiciones en las que ya vienen los animales, porque no queremos que sigan sufriendo más, porque si los vamos a remitir van a llegar todavía de las horas que llevan de camino, de cansancio, de aplastamiento y de todas las condiciones terribles en las que van, los van a meter, ¿no? A otras horas más de aseguramiento. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tomar las fotos, con el apoyo de la patrulla, yo puedo tomar la foto del camión, puedo ver las condiciones como vienen, puedo tomar los datos del chofer, puedo tomar los datos de la empresa y con eso puedo ejercitar la acción correspondiente, porque la Ley Federal de Sanidad Animal es muy importante y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente también y la Ley General de Vida Silvestre también. Entonces, si entendemos los conceptos generales, podemos entonces empezar eh, a delimitar, pero también saber que eso aplica para todos y que la autoridad debe de vigilar el bienestar de todos. Entonces, sabemos que hay normas oficiales de transporte, pues desafortunadamente, bueno, para el tema de experimentación, para el tema de cómo deben de venir, cómo deben de estar las jaulas. O sea, hay muchas normas oficiales mexicanas que también podemos hacer uso de ellas, pero sobre todo te digo, esta parte primordial de lo federal y lo general es súper importante. El artículo también dentro de la Ley General de Vida Silvestre lo ponemos ahí, perdón, del equilibrio ecológico, o sea, vienen también incluidas las 5 libertades. Esto es federal. Entonces, si tú no te haces de lo federal y si tú no te agarras de lo federal, te van a echar abajo todo y te van a decir, no, pues aquí no aplica, es que aquí la ley dice otra cosa y no, espérate, la federal está por encima de todo, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, creo que ahí, pues todos entran ahí y todos tienen los derechos, ¿no? A veces hasta nos han criticado por defender a las langostas, pues si no hay excepción, ¿por qué la voy a hacer, no? Entonces nos metemos, ahí hay que meternos a todos, pero con conocimiento, porque si no, nos echan abajo las cosas. Pero entonces, ¿cuál dirían que es el tema pues, con los animales en México? O sea, hay un montón de leyes, ¿no? Que están ahí, algunas muy interesantes como las que acabas de mencionar. Es un tema jurídico, es un tema de impunidad, es un tema de ignorancia. ¿Qué es lo que nos está faltando en México? Corrupción, no, nos sobra corrupción, ignorancia, ¿no? Todo eso nos sobra, porque desafortunadamente, y sabes que si no tienes esta parte pues técnica, si no tienes este estudio, es muy fácil que la autoridad te diga, yo no soy competente, ¿no? Yo no, y además se atreven a ponértelo por escrito. O sea, lo grave de esto es que te atreven a ponerlo por escrito y a decir, no soy competente, ¿no? Y hazle como quieras. Entonces, si tú tienes ese conocimiento, pues vas a poder llevar a cabo un recurso y vas a poder llevar a cabo, ¿no? Un amparo y vas a poder llevar a cabo muchas acciones legales que a la gran mayoría de la gente, pues, les cuesta trabajo y también, pues, tú sabes, también por todo el tiempo que tienes aquí en esta lucha como nosotros, que habemos pocos abogados en la materia, ¿no? O sea, realmente hay mucho desconocimiento. ¿Y qué implica para quien llevó a cabo esto? Pues para mucha gente implica que el abogado cobre, ¿no? O sea, yo ya llegué hasta aquí, me dijeron que no se puede. Y fui con un abogado y el abogado me dijo, sí, pero yo por el amparo te cobro tanto, ¿no? Y entonces ahí es donde pues se para todo.
Sí, absolutamente. Genera mucha frustración saber que hay tantas herramientas allí al alcance y que al final de cuentas pues no logran su cometido final. Y bueno, ha habido recientemente una discusión sobre temas que tienen que ver con el estatus jurídico de los animales. Y hay quienes critican este estatus de seres sintientes que de pronto no cumple con todas las expectativas que se tiene al respecto de él. ¿Dirían que es el estatus correcto o los animales deberían ser sujetos de derechos sin ninguna clasificación especial? Bueno, Yo partiría primero que nada reconociendo el avance que hay, ¿no? Efectivamente, el hecho de decir que no son cosas, ya es un paso, créeme, enorme, ¿no? Porque ya eso le da otra perspectiva y ya nos permite movernos como abogados pidiendo un tipo de resarcimientos, reparación, etcétera, muy diferente a una cosa donde, ok, tu animal vale 10 pesos, toma, te doy 8 porque aparte ya estaba viejito, ya estaba, en fin, ¿no? Entonces, ya es un gran avance el hecho de que se le reconozca que no es una cosa y haciendo el paréntesis que ya dijo Enriqueta, de que aunque ya está eso reconocido por la ley, otra cosa es que se difunda y que ya se empiece a enseñar en las escuelas que no son cosas, ¿no? Pero por lo pronto ya es un gran avance. Ya lo demás, para mí, francamente, creo que lo de menos, porque ya nos permite como abogados movernos y poder defender muchas causas, ¿no? Pero bueno, adelante, Enriqueta, ¿quieres decir algo? sí, casi lo mismo que ibas a comentar tú, porque bueno, al encontrar en una ley federal, pero hace mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo, al encontrar desde hace años en una ley federal el término y la definición de animal, o sea, es una ley federal. No es, el Código Civil es una compilación de muchas materias, es un código de antaño, es un código de 1932 y el principio constitucional te dice que las leyes especiales están por encima de las generales. Y el punto es aquí, que yo, o sea, cuando les digo, ¿por qué con un objeto yo puedo hacer lo que quiera y lo piso y lo rompo y acabo con él? Con un animal no, porque si tú lo haces, yo te voy a demostrar legalmente que te lo voy a quitar y que te voy a llevar a que te sancionen, que cuesta un chorro de trabajo, ya lo sabemos, que la autoridad y que todo lo que tú quieras, pero hay una ley que también los defiende. Entonces, como dice Ricardo, los derechos existen, que les quieran poner libertades, principios, no sé cuántos sobrenombres se les intenta poner, y yo creo que es por un tema económico principalmente, ¿no? O sea, no vamos a entrar, si entramos por supuesto, con un filósofo y no entramos a lo que es la persona, porque, no, incluso, o sea, no son personas, no son objetos, son animales con reconocimientos y con derechos que ya están insertos en la ley. Y aunque les pongan libertades, y aunque les pongan dominios, y aunque le pongan principios, y pónganle el nombre que quieran. O sea, ahí está la obligación, y ahí hay una obligación por parte de los propietarios, poseedores, encargados, cuidadores, de cualquiera que esté a cargo del animal, tiene una obligación, y frente a esa obligación hay un derecho. Así es. O sea, Incluso, no, te digo, que le pongan el nombre que quieran, que le pongan a nosotros no nos importa que le pongan el nombre que quieran. Esto se puede hacer valer y así los puedes defender. Sí, es entonces correcto. dirían que el reto es un poco lograr, quizá para ustedes sea más sencillo porque son especialistas, pero para los demás es desenmarañar todo este entramado de leyes y cosas que andan por aquí, por allá, para dar buen resultado de las denuncias que se tienen sobre animales. Sí, claro, y que haya sobre todo, Sandy, empatía, ¿no? Empatía de quienes están a cargo, quienes ejercen esas funciones, ¿no? Si no hay empatía, o sea, si esas personas se dedican a otras cosas, si esas personas no han tenido ni siquiera animales, ¿no? O sea, porque lo vemos con las autoridades, o sea, ni siquiera han tenido un animal, ni siquiera saben cómo tratarlo, ni siquiera saben lo que implica o el sentir, ¿no? El ser compañero de estos seres maravillosos, pues, ¿qué van a entender? ¿No? O sea, ¿qué van a entender? Yo te puedo decir hasta, ¿no? En dónde he estado y te cuentas con cada gente que dices,
¿y qué hacías aquí, no? O sea, ¿cómo es que caíste aquí si ni animales tienes, ¿no? Solo porque te consiguió la amiga, la prima, porque te metieron, porque lo que ya sabemos, ¿no? Pero aún pensando en eso, bueno, pues si ya te metieron ahí, échale ganitas, ¿no? Échale ganitas y sé empático, porque esa es la situación, esa es la realidad. Justamente lo que tú dices es súper cierto. Yo revisaba estos indicadores que generan anualmente la World Animal Protection, que genera un indicador mundial y evalúa los países de A, la calificación más alta, hasta FG, la calificación más baja. Y me llamaba la atención que México obtiene una calificación de B, que me parece sumamente alta. Y cuando revisaba al interior los criterios de cómo hacen estos indicadores, ellos básicamente evalúan dos cosas. Una es que existan leyes que protejan a los animales y dos, que existan instituciones que hagan valer estas leyes. Y ellos asumen que por default las leyes se aplican, ¿no? Claro, claro. En el caso de nuestro país tenemos las leyes, tenemos las instituciones, pero ¡tarán! Nos falta la otra que no necesariamente se da por añadidura. Entonces, este tema de cómo resolver este tema de la voluntad política para aplicar pues toda esta infraestructura que ya se ha creado, estas leyes que además ya existen y que efectivamente se logra una transformación en materia animal. Sí, claro. Sí, fíjate que incluso pues que estamos, digo, más que conscientes de que la clave está en la educación, en la difusión, en la formación, a pesar de que las autoridades, todas las involucradas, tienen dentro de una u otra forma la obligación de difundir, de educar, de formar, la verdad es que la mayoría se limita a hacer, pongo un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, pero la verdad es que todo lo hemos visto, ¿no? A lo mejor emitir folletos diciendo, si tu perrito hace popó, levántala, ¿no? Sácalo a pasear con la correa, y hasta ahí, ¿no? Cuando hay muchos temas, tú comentabas hace ratito, todos los animales tienen los mismos derechos, la verdad es que todos tienen los mismos derechos, muy diferente es cuáles tienen más público, más personas que los defiendan, que sabemos que quienes estamos en ciudad, obviamente, pues los domésticos son mucho más protegidos porque están más en contacto con el ser humano, pero todos, incluso como lo comentaba Enriqueta, los de abasto, los de experimentación, pues también tienen infinidad de derechos que, repito, si no se difunden, pues claro que nadie los va a hacer valer. Pero parte también de lo que tenemos aquí en este libro es que buscamos algunos criterios de cómo la Corte ha resuelto algunos temas y se ha pronunciado, y encontramos cosas muy interesantes que justamente en función de los temas culturales decíamos, bueno, pero es que también el Estado respeta las tradiciones culturales, y si en esa tradición, si en esa comunidad, si en esa zona se acostumbra a hacer sacrificio o a hacer esto o lo otro, no, un momentito, y exponemos en el libro esos criterios, de hecho los transcribimos para que la gente vea que la Corte dijo, un momentito, aunque sea una cuestión cultural, si eso viene a vulnerar derechos y si eso no le deja nada a nadie, porque a nadie le deja ver que estén sacrificando un animal, claro. Con la pena, están prohibidos, ¿no? Por supuesto que abordamos temas pues, polémicos porque pues, había que hacerlo, temas de toros, temas de circos, donde obviamente pues hay polémica, ¿no? Y polémica porque sabemos que entran la gente que dice que son temas culturales, pero sabemos que también está muy fuerte el tema económico que hay detrás de todo eso. Sin embargo, a manera de ejemplo, son algunos temas que tratamos ahí y pues la idea, yo insisto mucho, es que va dirigido a todo el mundo porque hay gente que de manera circunstancial le toca estar ahí. Simplemente decíamos hace rato el ejemplo, paramos una patrulla para que nos auxilie con una situación, híjole, pues hay que ver si el patrullero tiene la simpatía, tiene la apatía de decir, híjole, sí, te brindo el apoyo. Hace muchos años me acuerdo, hace muchos, en Periférico, pues el típico rescate de un perrito que estaba ahí entre los dos carriles, ¿no? En vía rápida, ¿no? En Periférico. Y me acuerdo que batallamos mucho porque las patrullas no nos querían auxiliar. Es como que decían, no, espérate, pues, ¿cómo crees que yo ahorita voy a parar el tráfico, no? Y ya desde ahí uno ve la apatía. Y por supuesto, llegó otra patrulla, dijo, oye, échame la mano. Y no lo pensó todo eso y dijo, adelante, ¿no? Y con una facilidad hicimos todo, pero es el tema de que a veces la gente que está por una cuestión circunstancial y que se ve involucrada a actuar con los animales, pues si su apatía es buena, por supuesto que hacemos muchas cosas de lo contrario, empiezan a hacer ahí los obstáculos que nos hacen llegar o luchar contra corriente. Pero
¿Qué te puedo platicar a ti? No, bueno, pues no la sabemos todos. Oigan, en otro de los capítulos del libro hacen una revisión muy interesante del marco jurídico internacional sobre los animales. ¿Encontraron algo interesante y cómo ven a México comparado con estos países que ustedes analizaron? Bueno, algunas, los CITES, ¿no? Las 5 libertades, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que si bien es cierto, pues bueno, entra esta declaración que si tú la buscas y la googleas en todas partes, te dice que reconocida por la ONU, la UNESCO, la verdad es que fue solo un pronunciamiento, pero ese pronunciamiento, o sea, gracias a esas redes que difundieron que se había, ¿no? Que en donde lo busques en el portal, y que incluso la hacen referencia y la toman ya las iniciativas de leyes como ciertas, como verdaderas, le dan, por eso nosotros hablamos ahí de un tema del soft y del hard law, que es el derecho suave y el derecho duro, pero que bueno, vienen a críticas doctrinales y nos metemos un poquito a ese tema, un poco más de doctrina, para entender que en el momento en que las toman las iniciativas, en el momento que la meten a la ley, eso que parecía tan suave, ¿no? Por eso el soft se convierte en hard, en el momento en que ya la tenemos hasta en una constitución de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que dices, y que además te digo, ya está en leyes federales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en la vida silvestre. Entonces, eso es donde tenemos que agarrar y eso es donde tenemos que ver que todos estos movimientos internacionales finalmente van favoreciendo y que México los toma, como dices, ¿no? En la materia que quieran, pues México reporta, pues ya miren, tenemos la ley contra la no violencia de las mujeres y tenemos la ley, sí, pero ¿qué vivimos aquí? Pues es igual en la materia. Desafortunadamente, la materia de los animales tampoco es la excepción, ¿no? Entonces, en leyes, pues votamos, ¿no? Para convenios, tratados, acuerdos, muchas cuestiones internacionales que se ven favorecidas en nuestra regulación ya federal, ¿no? Sí, desde luego. Pues, en ese sentido, ¿qué le dirían a la gente de por qué es importante la denuncia? ¿Para qué sirve cuando nosotros denunciamos? Digo, además del hecho puntual de querer resolver una problemática, ¿para qué sirven las denuncias? ¿Por qué es importante denunciar? Pues mira, primero que nada, efectivamente, hay que partir del supuesto de que la ley, y es una cosa que la gente no sabe, nos obliga a todos a denunciar. Entonces ya el argumento de que es mi vecino, es que es mi primo, es que es mi pariente o es tal persona el que está cometiendo algún acto violatorio a la ley, me refiero, híjole, no, pues no quiero denunciar, no es que quieras, es que por ley todo el mundo tiene que denunciar. Hablo desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Segundo, ¿por qué es importante? Porque, pues fuera de resolver la situación particular como tú lo indicas, pues vamos a ir justamente con el ejemplo, abriendo la trecha que sigue estando muy cerrada, para que la autoridad vaya viendo que pues hay denuncias y que tiene que atenderlas, ¿no? Y eso va generando cierta lección para todos, tanto para aquel que por ignorancia actuó y se le sancionó, pues ya vio que para la otra, pues si no hace las cosas bien, lo van a volver a sancionar. La autoridad ya vio que efectivamente es un tema que no tenía atendido y que ahora ya empezó a atender y tiene que resolver y que le va a generar las mismas consecuencias, me refiero en cuanto a responsabilidades, en cuanto a trabajo, en cuanto a todo, que cualquier otro tipo de denuncia, ¿no? Entonces es importante porque solamente así vamos a ir haciendo cada vez más ruido para que todo el mundo pues, aprenda, entienda que hay 20,000 conductas, desde algo muy significante como hasta cosas muy gruesas, que finalmente deben sancionarse y deben eliminarse, pero solamente con el castigo es como vamos entendiendo, ¿no? Me voy a un ejemplo, como la verificación de los autos, ¿no? Si no verifico, híjole, pues viene una multa y sí me duele pagar, entonces ya aprendí que soy bien puntual para verificar, pero si no me sancionan, pues luego verifico ahí cada que me acuerde, ¿no? O nunca. Entonces es un poquito también para que la gente desarrolle esa cultura de que tiene que actuar bien y aparte es un deber legal que tiene que cumplir. Seguro. Oye, Ricardo, pero también finalmente las leyes en el sentido más estricto pues son letritas que están en una hoja de papel, ¿no? Y la única manera de como de llevarlas a la vida es a partir pues de ejercerlas, ¿no? Y muchas de las leyes se pueden ejercer
a partir de las denuncias. Entonces, tampoco tendría mucho sentido exigir a nuestros legisladores que perfeccionen lo que está escrito si no lo llevamos a la práctica, los ciudadanos interesados en el tema, y también pues es una forma de empezar a pues, perfeccionar los mecanismos, ¿no? Instruir a la misma autoridad, demostrar la importancia que tiene el tema, y pues así, como lo decías tú, es una obligación absolutamente de todos. Fíjate que aquí hay un tema que ahí nos ha tocado mucho ver, de que luego a nivel legislación, o legisladores, efectivamente se establecen o se regulan tales temas, y suenan bien bonitos. La cuestión es que ya que los quieres llevar a la práctica, porque ya está en la ley, entonces ya puedes exigir que los apliquen, ¿no? Y te dice la autoridad, oye, espérame, pero ¿cómo quieres que le quite, que le asegure a sus animales si yo no tengo dónde meterlos? Oye, pues mira, aunque sea ponlos ahí en una bodeguita. No, pero tampoco tengo médicos veterinarios. Oye, no, pero tampoco tengo alimento. Entonces te das cuenta que no tienen nada más que una aparente facultad para hacerse cargo de ellos, pero sin una infraestructura que evidentemente permita materializar eso. Luego entonces, bien tú lo señalas, una cosa es lo que diga la ley, la buena intención que puede estar, y otra cosa es que la autoridad pueda llevar a cabo eso. Pero justamente a través de la denuncia es cuando la autoridad se va a dar cuenta de que, ching, ya me denunciaron, tengo que actuar, porque si no actúo, entonces yo también incurro en una omisión que me puede generar una consecuencia. Y eso es lo que empieza a hacerle ruido para que para un futuro inmediato o no tan inmediato, puedan ellos empezar a moverse internamente y gestionar, que les den más presupuesto, que requiere un área así, un área asado, en fin, pero es parte justamente fundamental de las denuncias. Fantástico. Oigan, siempre que hablamos de este tema de leyes y de denuncias, todos entramos como en depresión porque hay cosas que no se cumplen y cosas que no sucedan y nos quedamos como medio bajoneados con este tema. Pero yo sé que en su experiencia seguramente ustedes tendrán alguno o un par de casos de éxito que los emocionen mucho, de denuncias que llevaron a cabo, que tuvieron un final feliz. ¿Nos pueden contar una para motivar a quien no se ha animado a denunciar, de cómo les fue en alguno de estos casos del que se sientan orgullosos? Claro, pues bueno, sí tenemos muchos, varios que han ocurrido a través de muchos años de estar precisamente promoviendo todo eso. Incluso en el libro, en la parte final, ponemos ahí unas cosas que hemos logrado, no con ánimo de presumir, ¿no? Por supuesto, sino con ánimo de decirles, sí se puede, o sea, de verdad sí existe o sea, sí podemos alcanzar algún día la justicia, ¿no? Nosotros podíamos empezar, y te hablo desde hace años, cuando la PAOT, años, nos decía, y lo tenemos por escrito, nos decía, yo no puedo actuar en un caso de emergencia porque no sé qué es la emergencia. La ley no lo define, entonces yo no sé qué es la emergencia. Y entonces nosotros le pedíamos, ¿sabes qué? Actúa, porque están matando a las vacas ahí, las están destazando en Zagarpa, pero no sé qué es la emergencia. Entonces, desde ahí, ok, no actuaste, vámonos contra el procedimiento administrativo y te vamos a sancionar. Que tú, da igual en las alcaldías, cuando la venta de animales que también te habrá tocado, por supuesto, remitir, ¿no? Vendedores en el World Trade Center, y toda la vendimia que se hacía, todo el escándalo que se hacía ahí, también se consiguió y se logró jurídicamente acabar con toda la vendimia que se hacía en las afueras del World Trade Center con la Expocan. Todo eso se logró jurídicamente y hubo sanciones, te voy a decir, hubo sanciones hasta en ese momento con el alcalde, que si bien es cierto, en ese momento te podrían decir, le dieron una recomendación. ¿Qué logramos con eso? Una recomendación que le dijeran, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Pero ¿sabes de qué sirvió eso? De que se fue a su expediente. Y entonces, si lo volvía a cometer, ya no era una recomendación, era reincidencia. Y entonces ya te van a inhabilitar para la siguiente. Entonces vas dejando y vas sembrando precedentes, no una, sino muchas veces. Entonces se ha estado abriendo y abriendo. Hemos tratado de abrir camino. Antes también en el tema de los registros de las asociaciones no había registro. Entonces nosotros pedimos, abre el registro para que bajes dinero, para que bajes recursos, y a partir de ahí se empezaron a abrir los registros a las asociaciones,
que ahora ya se está ocupando para nada más limitarlas y nada más para decirles, condicionarlas, a ver quién sí, quién no, lo cual está mal, ¿no? Porque lo comentamos, ¿no? Ahora entonces los que son protectores independientes ahora no les están dando oportunidad, entonces se ocupa para lo que quiere, pero por eso tenemos que seguir buscándole por ahí ¿no? Los puntitos donde dices, de aquí me agarro, y pues bueno, hemos conseguido cosas legales, muchas cosas legales también como el amparo de Capitán, ¿no? Uh-huh. Pero yo aclararía, porque Enriqueta lo platicó como que lo pedimos y nos lo dieron. No, todo lo que hemos pedido nos lo han negado. Entonces, claro. obviamente, Sí. ok, lo niegas, a ver, entonces sin conformarnos, hacer el trámite A, el trámite B, el trámite C, y sabiendo que muchos de ellos son trámites que decíamos, mira, es que aunque lo llevemos hasta el final lo vamos a perder, por cuestiones ya circunstanciales, pero decíamos, no importa, no, vamos a seguirle simplemente para dejar los precedentes, ¿no? El caso que comentaba Enriqueta, nada más lo identifico un poquito más rápido, están matando unas vacas ante una manifestación que había, una marcha, una protesta, más bien era una protesta de lecheros afuera de Zagarpa, hace muchos años, y se necesitaba que actuara rápido la autoridad. Uh-huh. La autoridad que la ley faculta en temas de animales, y desafortunadamente la PAOT decía su ley en su momento que podía actuar únicamente en casos de urgencia, de lo contrario le correspondía a la delegación. Y entonces fuimos a Zagarpa, a la PAOT, y la PAOT efectivamente dijo, pues mira, mucho gusto, pero yo no sé qué es una emergencia. Evidentemente nos negó, se tardó en contestarnos, por supuesto, el trámite A, B, C, D, y después de como, obviamente, ¿cómo llamarlo? Esa matanza, valga la expresión, pues terminó en 2 días. Los trámites que hicimos los acabamos como en 8 o 10 meses. Claro. Pero simplemente era dejar el precedente de que, a ver, ya viste que para la otra sí tienes que actuar, porque ya dijeron que sí tienes facultades, que ya no pudiste actuar porque ya era un hecho que estaba consumado, es otra cosa diferente, ¿no? Seguro, pero en fin, son temas en donde siempre hemos tenido, como todos los protectores, en todo sentido, trabas, pero el tema es nada más, pues, perseverar y buscarle. Tenemos la fortuna de que estamos familiarizados con el tema jurídico, esto nos permite obviamente movernos en ese ambiente, y es donde podemos apoyar, y donde lo hacemos con mucho gusto, con muchos amigos protectores. Pero sí, las son muchos. Oigan, pues el tiempo como siempre se nos va de volada, y más con estos dos personajazos que nos han acompañado en el programa. Si usted se quiere llevar a su casa la experiencia de estos dos grandes, busque este libro que se llama El Derecho y la Justicia de los Animales en México. ¿Cómo conseguimos el libro? Sí, lo podemos encontrar en venta en línea, por Mercado Libre, y también si quieren recogerlo en un domicilio en específico, que lo tenemos aquí en la Alcaldía Benito Juárez, también para que no les cobren los gastos de envío y eso a un precio menor, y lo pueden recoger directamente en nuestras oficinas. Fantástico. Si alguien quiere seguir la conversación con ustedes, ¿algunas redes sociales donde los puedan contactar? Sí, abrimos justamente el fanpage, que es El Derecho y la Justicia de los Animales en México, ahí en Facebook, para quien pueda o quien quiera seguirnos por ahí. Fantástico, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión. Invito a todos a leer el libro, a traerlos también en su bolsa. Y bueno, voy a mandar a algunos a una que otra autoridad que hay por ahí para que también le eche una leída, que buena falta le hace. Y pues yo los invito el próximo miércoles a las 16 horas a seguir en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Radio 13 Digital. Si pueden, ya saben, conéctense en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast en Spotify, y nos vemos en la próxima emisión de Todos Somos Animales, ¿sí? También tú. Gracias por acompañarnos.